Hola, mi nombre es Linda y hoy les voy a hablar sobre la biomecánica en las fracturas. La biomecánica es una ciencia que estudia los fenómenos naturales que ocurren en los organismos vivos, como consecuencia de sufrir la aplicación de fuerzas de diversos orígenes y sirve para medir el rendimiento de acuerdo a la optimización del gasto energético. Es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Esta área del conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la anatomía y la fisiología para estudiar las fuerzas aplicadas en los organismos vivos. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una discontinuidad en los huesos, ya sea a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En un animal sano siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras fracturas denominadas patológicas, que se presentan en animales con alguna enfermedad de base sin que se produzca un traumatismo fuerte, o sea, un golpe. Es el caso de algunas enfermedades orgánicas y del debilitamiento óseo propio de la vejez. Si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar, este se parte o se rompe. Una ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura, y si el hueso fracturado rompe la piel, se denomina fractura abierta, fractura compuesta sería. La fractura por estrés o sobrecarga es una fisura delgada en el hueso que se desarrolla por la aplicación prolongada o repetitiva de fuerza sobre el mismo. El hueso, para su estudio, se puede considerar tanto como tejido óseo como estructura, ya que desempeña dos funciones básicas, que sería el control del metabolismo de calcio, fósforo y magnesio, que sería una función fisiológica. También soportar y proteger los tejidos blandos, permite el desplazamiento del animal por un sistema de palancas y eso sería una función mecánica. Se ha comprobado que la resistencia ósea no depende solamente de su masa, sino también de sus propiedades geométricas, estructurales y materiales, mineralización y composición de la matriz, englobadas todas ellas en un concepto denominado calidad ósea. Una fractura depende de la calidad ósea, depende sobre todo qué tipo de hueso actúe, es diferente un hueso normal que un hueso osteoporótico. Este último, o sea el hueso osteoporótico, resiste menos porque pone muchos problemas, sobre todo para los tratamientos. Por eso, pues acá vamos a hablar de tres tipos de huesos, que sería el hueso normal, hueso osteoporótico y hueso patológico. En la biomecánica de las fracturas, las fuerzas posibles serían tensión, compresión, torsión, flexión y mecanismo de cizalla. Tensión. Cuando el hueso está sometido a tensión pura, es decir, a tracción, dos trozos, el hueso se rompe transversalmente. Se dan arrancamientos óseos por la musculatura. Se da más que todo en deportistas en los que una contracción muscular produce un arrancamiento o desgarro de la inserción muscular, llevándose consigo un trozo de hueso. Compresión. Esto es más frecuente en el hueso esponjoso o epífisis. Es uno de los mecanismos fundamentales de fractura del hueso esponjoso epifisiario y huesos cortos. Las trábeculas se rompen, primero los sistemas verticales paralelos a la fuerza actuante, encurvándose hasta fracturarse por tracción de los puntos de inflexión. Si la fuerza de compresión se aplica de forma excéntrica a la epífisis, en vez de producir un hundimiento, produce una fractura lineal con separación del fragmento epifisiario. Pueden combinarse ambos trazos, dando lugar a una fractura con hundimiento y separación, como por ejemplo en la meseta tibial y en el cuerpo vertebral. Cuando la fuerza de compresión se aplica sobre la diáfisis, se transmiten las fuerzas a las paredes, produciéndose una flexión de las corticales que se rompen en el punto de máxima inflexión por un mecanismo de tracción. A veces se produce una hendidura vertical por separación en el eje de las laminillas óseas. Cuando decía las paredes, hacía referencia al periostio y endostio. Flexión. Una fractura por flexión tiene unos tres trozos. Uno de ellos es en forma de cuña. Es el mecanismo fundamental de los huesos largos, como por ejemplo el húmero, la tibia. Bueno, la fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor diaficiario y es aplicado en uno de los extremos del hueso con el otro fijo.
o bien en el centro de la diáfisis, que sería el cuerpo del hueso, como sucede en los traumatismos directos. El hueso es desplazado de su eje y sin curva. Los elementos de la concavidad son sometidos a compresión, mientras que los de la convexidad son sometidos a tracción, como el tejido óseo es menos resistente a la tracción que a la compresión, pierden su tejido. Torsión. Se produce una fractura espiroidal que puede rodear todo el hueso. Es muy frecuente en las tibias. Se produce por la aplicación de dos fuerzas de tracción en sentido inverso en torno al eje longitudinal de la diáfisis. Un ejemplo sería: el pie está sujeto en el suelo y hay un giro brusco del cuerpo. La rotación determina una línea espiroidea a lo largo de la cual las laminillas óseas se van a separar por tracción, dando ya lugar a una fractura. Mecanismo de cizalla. Es la deformación que sufre un objeto sometido a dos fuerzas de dirección paralelas y sentido opuesto, convergentes hacia el hueso. La lesión depende de la energía cinética liberada. Si se agota en la producción de la fractura, suele ser de un trazo simple y el desplazamiento de los fragmentos independizados se limita por la integridad del periósteo. El periósteo es la capa que recubre la superficie del hueso. Pero si la energía es mayor, el trazo es más complejo, la rotura del periósteo es completa y la fuerza continúa actuando y se pueden desplazar los fragmentos, desgarrándose de los tejidos vecinos, la musculatura, la piel, haciéndose abiertas. Carga y desplazamiento. La fuerza o carga es un vector con una magnitud, dirección y punto de aplicación que cuando actúa sobre un cuerpo cambia la velocidad o la forma del mismo. Según el ángulo y la forma de aplicación de la fuerza, esta puede clasificarse en compresión, cuando el camino en la forma del objeto se manifiesta en forma de acortamiento, tracción o tensión. La tensión se manifiesta en forma de alargamiento y corte o silladura si produce sillamiento del objeto. Los esfuerzos de flexión son realmente esfuerzos de tracción-compresión, de dirección normal a la fuerza aplicada. La flexión tiene un lugar comúnmente en los huesos del esqueleto axial, provocando fuerzas de tracción y alargamiento en la cara convexa del hueso y fuerzas de compresión y acortamiento en la cara cóncava. El desplazamiento que sufre el cuerpo o estructura sobre el que se ejerce la fuerza es proporcional a la magnitud de la misma dentro del límite elástico. Esfuerzo y deformación. La deformación es el otro concepto necesario para describir el comportamiento mecánico de los materiales y representa los cambios en las dimensiones del objeto sometido a la acción de la fuerza. La deformación suele expresarse también en porcentaje. En ocasiones, al someter un cuerpo a la acción de una fuerza, el cuerpo es capaz de devolver toda la energía empleada en deformarlo una vez cesa dicha fuerza, que sería el comportamiento elástico. Si sometemos un hueso a la acción progresiva de una fuerza, se producen los dos tipos de deformación de forma sucesiva. Por esa razón se dice que un hueso presenta un comportamiento elástico-plástico. La curva carga-desplazamiento de la gráfica de arriba y la curva esfuerzo-deformación de la gráfica de abajo, tras la normalización de la primera, empleando las dimensiones del objeto ensayado, el módulo de elasticidad o módulo de Young es expresado en pascales. Cuando se habla de rigidez, debe hacerse como una característica del conjunto de la estructura, mientras que la rigidez del material se indicará con el módulo de elasticidad o módulo de Young. La flexibilidad se tiene que describir como una característica estructural y el módulo de elasticidad sería una propiedad material. La flexibilidad es la propiedad opuesta a la rigidez. Un material flexible es aquel que muestra una gran deformación en la zona elástica antes de alcanzar la zona plástica. Un material con un módulo de Young pequeño sufrirá grandes deformaciones con pequeños esfuerzos, mientras que un material con un módulo de Young elevado sufrirá pequeñas deformaciones con grandes esfuerzos, como por ejemplo el papel y la tela. Son materiales flexibles. Por el contrario, las cerámicas o el vidrio son materiales rígidos, ya que cuando se doblan